Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Médico en Ahocha, Voces Médicas, el podcast del Colegio de Médicos de Guipúzcoa. Y hoy nos vamos a acercar al mundo de la neurodivergencia, que es un término que hace referencia a las diferencias que tenemos las personas en el cerebro. Surgió en los años 90, sobre todo para eliminar el estigma de personas con autismo, con TDAH o con problemas de dislexia. Nos preguntamos si esto es una moda o es que ahora somos capaces de poner nombre, diagnosticar y tratar estas realidades. ¿Te preocupa tu salud? ¿Buscas información pero no sabes cuál es la buena? Esto es Médico en Ahocha, Voces Médicas, el podcast que el Colegio de Médicos de Guipúzcoa pone a tu disposición repleto de información científica, veraz y fiable sobre los temas de salud que te preocupan. Te traemos los conocimientos de los profesionales del territorio para que cuides de tu salud con seguridad. Un espacio que cuenta con la colaboración de Rural Cucha. Contamos con dos personas expertas. Están con nosotros Itxaso Martí. Ella es neuropediatra del Hospital Donostia. Participa también en el equipo de investigación de pediatría de Biodonostia y es profesora de pediatría de la Universidad del País Vasco. Bienvenida, Itxaso. Muchas gracias. Bueno, y tenemos también el placer de contar con Nayara Sánchez. Ella es psicóloga clínica y también trabaja en el Hospital Donostia. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de definir o de explicar qué es la neurodivergencia. Yo no sé si es una enfermedad, es un trastorno, es una patología, ¿qué es? Bueno, el término neurodivergencia es un término no médico, ¿no? Es un término que no aparece en los libros de medicina o en los tratados de psicología. En sí, eso, como dices, apareció en los 90 como para quitar el estigma a algo que nosotros llamamos trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo son trastornos de origen biológico que aparecen, o sea, el niño nace ya con esta diferencia, ¿no? Y que puede afectar pues, en su lenguaje y ser un trastorno específico del lenguaje, o puede ser en la socialización y puede entrar dentro del trastorno del espectro autista, o puede afectar a su atención e hiperactividad y está en el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, o trastornos más específicos del aprendizaje como son la dislexia, que afecta a la lectoescritura, o la discalculia, que afecta al cálculo, ¿no? Estos serían como los más típicos. Nosotros hablamos de trastornos cuando estas dificultades en estas áreas provocan una dificultad o una discapacidad para seguir con el ritmo normal en el que tiene que participar ese niño, ¿no? Siempre el término discapacidad o dificultad tiene cierto toque peyorativo y es verdad que aunque un niño tenga dificultades en el ámbito de la atención, puede tener otras características que le hacen maravilloso en otros aspectos, ¿no? Pues, por ejemplo, los niños con TDAH, con déficit de atención e hiperactividad, suelen ser muy creativos. Entonces dices, bueno, pues sí, tienen este problema, pero tienen otras cosas, ¿no? Y entonces surge ese término de neurodivergencia en el sentido de, bueno, al final es gente diferente, pero todos tienen su espacio, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si están clasificados en qué tipos de neurodivergencias existen. No sé si podemos hacer grupos o familias. No lo sé, porque como te digo que tampoco es un término médico específico, neurodivergencia podríamos decir que es todo aquello que diverge de lo neurotípico, que es lo que, como hablamos de las personas que son regulares o iguales, ¿no? Entonces, al final, todos somos diversos y entiendo que divergente es el que es diferente. Entonces, podrían entrar todas las enfermedades de salud mental, podrían entrar todos que son excesivamente buenos o divergentemente buenos en algún aspecto y entran en este grupo los trastornos de neurodesarrollo en los que normalmente hay una dificultad en un ámbito del desarrollo. Uh-huh. En el comienzo sí que me has mencionado pues, una serie de circunstancias como son el autismo, Uh-huh. el déficit de atención, incluso la dislexia. ¿Esos podrían ser quizá los grupos principales? Eso, si hablamos de lo que son los trastornos del neurodesarrollo, que es un grupo, o sea, podemos decir que son igual los trastornos del neurodesarrollo y las enfermedades pues de salud mental diferentes o tener excesivo desarrollo. Vamos a decir, lo divergente también puede ser para bien o sea, para más o para menos. Entonces, si cogemos pues, los que tienen dificultades en un área, hablamos eso, del trastorno del espectro autista en todas sus variantes. ¿Muchas? Hay muchas diferencias. Es un espectro y hay personas con rasgos muy poco marcados y personas con un autismo muy, muy franco. Entonces hay mucha diferencia.
Hay niños con retrasos en todo el desarrollo cognitivo, entonces son los que consideramos que tienen una discapacidad intelectual, que eso también entran dentro de este grupo de trastornos del neurodesarrollo. Están el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, y están los trastornos del aprendizaje, que son pues, los trastornos de lectoescritura, la discalculia, la disortografía, entra también en ese grupo, y creo que me dejo el trastorno específico del lenguaje, que antes no he dicho, ¿no? ¿Están relacionadas entre ellas? ¿Cómo podemos diferenciarlas? Es muy buena pregunta porque nos gusta hacer cajones, ¿no? Y nos gusta como, este niño tiene esto, o tiene esto, o tiene esto. Y lo que nos permite ver la práctica clínica es que muy frecuentemente estos trastornos se asocian. Entonces, que es lo que llamamos comorbilidad, que hay un trastorno que asocia a otro trastorno. Niños, por ejemplo, que tienen una dislexia y además un déficit de atención. Tanto que cuando encontramos que un niño tiene un trastorno del neurodesarrollo, si hacemos bien las cosas, tendríamos que hacer una buena historia clínica y una buena exploración para asegurarnos de que no tiene otra del mismo grupo. Y además también los niños son muy variables y durante los primeros años de vida los síntomas pueden ser muy mezclados y muy parecidos, y con el tiempo vas viendo cómo evoluciona y puedes hacer un diagnóstico más preciso de qué es lo que tiene el niño. Muchas veces por debajo de los 6 años hablamos de un término mucho más global, que es el retraso global del desarrollo o retraso en algún área del lenguaje o del desarrollo, y que hasta que no llegan a los 6 años no podemos ver exactamente en qué se han convertido. Una de las claves, supongo que tiene que ser la detección. ¿Cuáles son los signos, los síntomas que nos pueden hacer pensar que estamos ante, entiendo que primero con niños, luego hablaremos si también se da en personas adultas y si se detecta en esos casos, pero ¿qué es lo que nos hace pensar que un niño o una niña pueda tener este cerebro neurodivergente? ¿Qué nos hace pensar? El funcionamiento, ¿no? Quizá de su día a día, los desafíos que tienen, ¿no? Como consecuencia de esa dificultad de dominio, ¿no? Que pueden verse pues, a lo mejor en lo académico, ¿no? Que a pesar de las capacidades no llegue a un rendimiento esperable. Podemos tener también dificultades a nivel social, ¿no? Y no solo por tener un autismo, sino que podemos encontrar, por ejemplo, una persona con problemas de lenguaje y que tenga dificultades a la hora de comunicarse, de expresarse, de entender lo que sucede, ¿no? Y que le impida a lo mejor tener una vida social, ¿no? Más integrada. También tenemos dificultades a lo mejor en lo atencional, y no solo va a impactar en lo académico, sino va a impactar en el día a día, ¿no? Van a ser niños más desorganizados, más caóticos, que se enteran de menos, que se les olvidan cosas, que pierden cosas, ¿vale? Entonces vamos a ver que van a tener pues, cierta dificultad dependiendo, ¿no? de las características que tengan, van a tener, ¿no? esas señales que nos hacen pensar que hay algo ahí, ¿no? que está pues, pues bueno, que mira, está visto también dificultando, ¿no? Desde el otro lado de la moneda pueden tener dificultades, pero entiendo que también tienen fortalezas. Sí. De hecho, las mismas dificultades en un momento dado pueden convertirse en fortalezas, ¿vale? Porque a menudo hablamos que en el déficit de atención, por ejemplo, de que hay dificultades atencionales y la gente entiende que significa que no tienen atención de ningún tipo. No, pueden tener una atención buena, incluso muy buena, cuando tienen una estimulación. Cuando es algo estimulante y algo les motiva, pueden tener muchísima atención. Y en eso pueden ser especialmente buenos, ¿no? En ese tipo de tareas, incluso tener un rendimiento sobresaliente. Hay mucha gente con autismo, con TDAH, en los que tienen temas de sus intereses, en los que se hacen realmente unos expertos, ¿no? Entonces, la misma dificultad puede en ocasiones, ¿no? jugar como fortaleza también. Y pasa un poquito con todo. Y también se me olvidó mencionar que también las dificultades emocionales, que también son muy importantes y que no quería que pasaran desapercibidas, ¿no? Porque estamos hablando de que el neurodesarrollo afecta a todas las facetas y lo emocional no queda aparte, ¿no? Al final son niños también que se enfrentan a unos niveles de intensidad emocional muy elevados, tienen mucha hipersensibilidad emocional y mucha frustración que arrastran a veces por estos desafíos que tienen y también por su procesamiento emocional, y eso también es otra señal, ¿no? Que a menudo dicen, este niño qué pataletas tiene, qué rabitas tiene, este niño es malo. Pues a veces no es malo, está desregulado, no sabe cómo transitar esta emoción, está teniendo dificultades en el cole, se siente mal, está siendo rechazado, se siente mal, y eso también es una señal de que el niño, ¿no? está teniendo dificultades y que hay algo, ¿no? Más allá de que... ¿Qué les aporta la psicología?
bueno, pues la psicología lo primero, pues al final es una ciencia que estudia el comportamiento humano, pues un poco ayudar a hacer una buena evaluación, ayudar a ver cuál es el funcionamiento, cuál es el perfil de ese niño, situarlo un poco más allá del diagnóstico también, porque lo que decía Itxaso, al final hay un solapamiento de diagnósticos, hay mucha diversidad dentro del neurodesarrollo, y entonces evaluar bien esas capacidades para que sepan, ¿no?, cuál es el funcionamiento de ese niño y qué necesidades tiene, porque a veces ya no es tanto el niño, sino el contexto el que tiene que adaptarse a su forma de procesar, que es una forma de procesar diferente y tiene unas necesidades diferentes que no estamos atendiendo, ¿no?, porque estamos, ¿no?, generando modelos, ¿no?, que van hacia una forma de procesar más neurotípica que no encaja con estos niños, ¿no? Entonces yo creo que ayudamos, pues, a intentar detectar, a que la familia comprenda, entienda, que es súper importante, ¿no?, porque yo creo que es fundamental que entiendan cómo funciona el niño para conectar con el niño, para ayudar con el niño, que es el que es vulnerable y es el que necesita esos apoyos, ¿no? Precisamente tenemos que hablar de los padres y madres, cómo afrontan una situación de este tipo. Primero, ¿con qué signos tienen que saltar las alarmas? ¿Cómo se detecta que un niño puede tener, pues, una situación de estas? Vale, yo creo que hay dos perfiles bastante marcados. Normalmente, cuanto más grave es el problema, antes aparece. Entonces, es frecuente que los problemas más importantes o que más pueden afectar en el desarrollo aparezcan antes. Muchas veces son detectados por los pediatras en las revisiones o por los propios padres. Los padres normalmente en un 50% de las veces se dan cuenta que algo no acaba de ir bien, o porque el niño no les mira igual que lo que ellos pensaban que tendría que mirar, porque no señalan, porque no les imitan. Una de las causas más frecuentes de consulta, que luego puede ir asociado a un trastorno del neurodesarrollo, es el retraso en el lenguaje. Es uno de los motivos de consulta principal. Y en las edades pequeñitas, por debajo de los 4 años, el retraso del lenguaje y las dificultades de socialización o las rabietas importantes son las causas principales, que las detecta o la familia, el pediatra en las revisiones habituales, y en el colegio, en los colegios, de manera general y sistemática, a los 2, a los 3, a los 4 y a los 5 años, se pasan unas escalas de desarrollo para ver si el desarrollo de los niños se está dando de manera adecuada. Entonces ese sería como el primer grupo de los niños más pequeñitos, en los que muchas veces entran en un cajón desastre de que pues algo no está yendo del todo bien y hay que apoyarlos y acompañarlos en el desarrollo, y para eso existen programas de atención temprana donde los van siguiendo y van tratando con ellos. Y luego está el otro grupo de niños, que son los niños ya escolares, ya en edad escolar, que muchas veces se detecta por problemas muchas veces académicos o emocionales, que serían las dos cosas. Una situación, no sé si se puede dar el caso de padres que no lo quieran ver, que les cueste asumir que su hijo tiene unas características diferentes. Eso por una parte. Y segundo, una vez que tienen un diagnóstico, ¿cómo afrontan esa situación los padres y madres? A la primera pregunta, que no lo quieran ver. ¿Ocurre eso? En general, los padres son muy informativos y informan muy bien de las dificultades que ven. Es verdad que a veces los padres pueden justificarlas con cosas que igual, pues bueno, pues veo que tiene un retraso de lenguaje, pero creo que es porque he hecho esto, o porque tal, o porque ha estado enfermo. Entonces sí que quizás se dan cuenta y están preocupados, pero intentan justificarlos porque, como es lógico, no quieren ver un problema a largo plazo. En general, la mayoría de los padres consultan, acuden a las consultas, están dispuestos a llevarlos a tratamientos. Entonces creo que la colaboración y el interés suele ser grande. Y luego la segunda pregunta, me decías, una vez que llegas al diagnóstico. Pues depende del grado de diagnóstico. Hay diagnósticos que son muchísimo más... En esta neurodivergencia lo que hay es mucha neurodiversidad y muchos grados de afectación. Una de las cosas que tienen en común todos estos trastornos es que todos son dimensionales, en el sentido que no es tiene o no tiene todos, sino que tienes menos o más. O sea, un niño puede tener un TDAH leve, con muy pocas dificultades, que empieza a darle problemas en quinto o sexto de primaria, y otro puede tener un TDAH muy, muy severo, que le empieza a dar problemas con 5 años. Y lo mismo pasa con el autismo, lo mismo pasa con la dislexia, lo mismo pasa con cualquiera de estos trastornos. O sea, la neurodivergencia lo que es diferente, o sea, es dimensional en el sentido que se tiene más o menos. Entonces también el grado de diagnóstico también es diferente. Obviamente cuando se da el diagnóstico de un autismo a una familia, pues la familia, pues es duro para la familia.
Y cuando el diagnóstico va asociado a veces a diagnósticos genéticos de un síndrome concreto o una enfermedad concreta, pues también es duro para la familia y normalmente hay un tiempo que es un duelo. Una aceptación y todo lo que va asociado, que ahí también Nayara nos ayuda mucho también en claro, esto. porque vosotros trabajáis con los niños y niñas, pero con los madres y padres también. Exacto, sí. Y luego otras veces tengo que decir que también hay algo que es el alivio. Hay algunos casos que los padres y las madres, a lo mejor quizás en estos que son más leves y que se detectan de forma más tardía y a lo mejor han estado mucho tiempo, ¿no?, sin un diagnóstico y sin una intervención adecuada, pues a veces también es un alivio el saber ponerle nombre a algo y poder intervenir y poder empezar a trabajar. Que tenemos, ¿no?, un poco los dos casos. Por ejemplo, con los niños con dislexia, ¿no? Sí, dices un niño alivio, que ellos se sienten tontos, que no son capaces, que igual han tenido que repetir segundo de primaria y cuando le dices, no, solamente tienes el problema en la lectoescritura, eres un niño listo, todo lo demás haces bien, tanto para la familia como para el propio niño. Es un... ¿Cómo se trabaja el diagnóstico? ¿Qué herramientas utilizáis en el Hospital Donostia? Yo no sé si sigue funcionando lo de los test o cómo. Sí, hay pruebas que son pruebas de screening, es decir, pues por ejemplo esto que decimos que pasan en el colegio, que pasan en los médicos de familia, o sea, los pediatras en atención primaria, etcétera, son pruebas que te permiten ver que algo no acaba de ir bien. Y luego hay todos los trastornos del neurodesarrollo tienen un diagnóstico que es clínico, es decir, es la clínica lo que te cuenta la historia familiar, la historia de desarrollo, cómo funciona la exploración. Y a veces algún test neuropsicológico te permite hacer una valoración completa. Y con eso haces el diagnóstico del trastorno del neurodesarrollo. Es decir, un autismo, por ejemplo, que es uno de los diagnósticos más potentes, es un diagnóstico clínico. Cuando se hacen pruebas, como puede ser un estudio genético o se hace un estudio de una resonancia, etcétera, lo que nos va a permitir es saber por qué le pasa. Pero el diagnóstico siempre es clínico, siempre se hace a través de test. Bueno, me ha parecido entender que es un asunto que nace con la persona. Yo no sé si luego hay una evolución, si un autismo mejora, empeora o se mantienen siempre igual. Todos cambiamos con los años y hay épocas mejores, épocas peores, etcétera. Es verdad que los primeros años de desarrollo son muy variables y hay niños que pueden parecer con 2 años que tienen verdaderamente rasgos de autismo y luego los ves con 3 años y han desaparecido y era quizás que no entendía bien o que era un problema más de lenguaje y que tenía muchos rasgos de autismo que desaparecen. Entonces es verdad que los primeros años, esos primeros 3, 4, 5 años hay mucha variabilidad clínica y cambian mucho, en general siempre hacia mejor, aunque luego puede haber momentos en los que pueda ser más evidente las dificultades, ¿no? Pues en la adolescencia, según qué problema sea, pues es una época que siempre se producen más problemas emocionales, etc. Vosotros, Nayara, con el trabajo que hacéis, ¿veis que estas personas aprenden a controlar y a manejar y a convivir con sus circunstancias? No sé si controlar, pero bueno, lo que... es que controlar, no sabría cómo explicarlo. Convivir, asumir. Bueno, es que es parte de lo que son, es parte de su identidad también, ¿no? La condición que tienen yo creo que es una condición permanente, incluso el disléxico es disléxico siempre, pero aprende a compensar, ¿no? Aprende, ¿no? Al final tenemos una plasticidad cerebral y un desarrollo que nos permite hacer eso y creo que el resto de las condiciones también son dinámicas dentro de todo, dentro de que siempre van a tener un diagnóstico, ¿no? Pero hay periodos en los que, como todos, ¿no? Vamos a estar mejor, vamos a estar peor, cuando hay más estresores o circunstancias que nos afectan más, esa neurodivergencia se va a hacer más evidente también, más dificultad, ¿no? Igual que cuando nosotros, por ejemplo, ¿no?, vivimos un periodo difícil como puede ser la adolescencia o un periodo de estrés, un periodo traumático, pues ahí las dificultades se van a acentuar más también. Entonces sí que es algo, ¿no?, que va variando, ¿no?, la evolución también en función de su desarrollo y en función también del contexto, ¿no? ¿Poner nombre a las cosas ayuda? ¿Las personas tienen que saber qué les pasa, qué es lo que tienen? Hombre, yo creo que es importante saberlo por un poco lo que hemos dicho, que al final son personas que necesitan quizás unas adaptaciones contextuales y si no le ponemos un nombre, pues eso no consta, eso no existe. Entonces, al final, la repercusión es más negativa, ¿no?, si no le ponemos esa etiqueta, ¿no? Quizás un poco lo que peor puede sonarnos es el diagnóstico en sí, el nombre, ¿no?, que es el trastorno del espectro, pues que a lo mejor tiene esa connotación médica, ¿no?, que más estigmatizante, pero no obstante es la herramienta que tenemos para identificar a estos perfiles y es nuestra herramienta. Y no obstante también
quiero señalar que al final la palabra trastorno en sí tampoco es igual a enfermedad, ¿vale? Que a lo mejor también la asociamos a enfermedad. Tener un trastorno implica que tienes unas dificultades en unos ámbitos concretos, pero no significa que toda tu experiencia y todo esté invadido por ese diagnóstico. Es una condición prolongada en el tiempo, pero que al final nos ayuda, ¿no?, a señalar esa diferencia que puede requerir apoyos. ¿Hay mucho estigma todavía? Sí, yo creo que sí, que todavía hay mucho estigma y creo que a lo mejor ese cambio, ¿no?, esa intención de cambio con lo de las neurodivergencias es lo que se pretende, ¿no?, disminuir ese estigma, pero bueno, sigue siendo, ¿no?, la gente cuando escucha autismo se asusta y quizás también asocia a ciertas cosas que no son las que realmente son, ¿no? Y entonces supongo que sí, creo que la gente cada vez, la sociedad también está más sensible ¿no?, a las diferencias, pero bueno, los niños seguimos viendo, ¿no?, cómo siguen sufriendo muchas veces, ¿no?, el ser rechazados, el ser apartados, el que no tengan las adaptaciones, pues eso al final, ¿no? Cuando estáis con las familias, ¿cuáles son los principales miedos que tienen los padres y madres ante estas situaciones? Son miedos muy diversos. Muchas veces les preocupa el futuro, pues un poco por lo que decía Itxaso, que a veces la evolución tampoco, ¿no?, puede ser muy variable y les preocupa pues cómo van a ir sus hijos, cómo va a ir su futuro, si van a ser autónomos, si van a ser capaces de estudiar, si van a tener amigos. Se preocupan también de la salud mental. Claro, porque al final esto impacta en el área emocional, ¿no?, de la familia también, pero también de los niños. ¿Y qué pautas se les da a los padres? Bueno, es un poco difícil resumir todo, pero para mí lo más importante, que ya he dicho antes, es que la familia conecte con lo que significa tener ese diagnóstico y con el perfil y con el funcionamiento del niño, porque a menudo estos niños lo que decimos que sufren mucho y si los propios padres tampoco comprenden, a veces pues se le dan unas pautas que los niños no tienen capacidades de seguir. Entonces, creo que el comprender ayuda a conectar con el niño y que el niño cuanto mejor esté, su desarrollo va a ser más óptimo, ¿vale? Porque es así, todos los estresores no ayudan, como decimos, a nuestra capacidad cognitiva y a nuestro desarrollo, y la parte emocional es muy importante y el sentir esa incondicionalidad de tus padres es lo más importante en el mundo y eso es lo que va a favorecer el desarrollo. Y estos niños viven infinidad de comentarios negativos del entorno y lo que menos necesitan es una madre que, aunque lo haga un padre con todo el cariño, pues estén señalando constantemente sus dificultades y sus debilidades, ¿no? Entonces, independientemente de cada perfil, yo trato de que los padres conecten de dónde viene esa dificultad, ¿no?, para que entiendan y conecten y desde ahí es mucho más fácil trabajar ya luego las pautas concretas. Pero si no hay esa conexión, esa comprensión, es muy difícil. ¿Vale? Quiero que hablemos también del colegio. Yo no sé si los coles están preparados para atender o para entender estas realidades. ¿Hay dificultades? A ver, yo estoy un poco sesgada porque donde yo trabajo, a nosotros lo que nos llega muchas veces es evaluaciones que no han llegado a tiempo, quizás en el ámbito escolar, muchas veces. Entonces ha habido pues un retraso en las detecciones, pero entiendo que esa no es toda la realidad y entiendo que habrá muchos niños con problemas de neurodesarrollo que estarán detectados, que tendrán sus adaptaciones y estarán mejor de lo que yo veo en la consulta por ese sesgo que tengo, pero entiendo que todavía nos queda mucho trabajo, ¿no? Que si seguimos teniendo esa presión asistencial, ¿no?, en nuestras consultas de todos los trastornos de aprendizaje, de todo el TDAH, entiendo que estamos fallando y no es cuestión de señalar a los profesores de que no saben o sea, creo que a nivel estructural habría que organizarlo de otra forma para llegar, ¿no?, a estos niños que no estamos llegando y que son vulnerables, ¿no?, que necesitan, porque pueden funcionar realmente muchísimo mejor académicamente y emocionalmente si tienen adaptaciones. Si no, es que a veces vemos niños que están torturados en el ámbito académico, porque al final están metiendo muchas horas de estudio, no llegan, se sienten tontos, ¿no? Entonces yo creo que no estamos dando la respuesta, ¿no?, que se merecen y que es mejorable, ¿no?, hasta donde... No sé si existen casos de detección en adultos, de personas a las que se les diagnostique un autismo tardío, por ejemplo. Sí, justo soy neuropediatra y vemos niños, entonces no me toca verlos a mí, ¿no? Pero sí que, pues por ejemplo, el tema de... A mí me ha pasado alguna vez en la consulta haber diagnosticado a un niño de autismo y cuando se ha diagnosticado al niño
ser conscientes los padres que esas características que estamos señalando en el niño, alguno de ellos los tiene, ¿no? Y en Guipúzcoa el diagnóstico concreto de autismo, nosotros hacemos la sospecha, pero luego el diagnóstico definitivo se hace en Gautena, que es la Asociación de Autismo de Guipúzcoa. Y en esa... Y han solicitado la valoración del padre o de la madre y se ha detectado que tienen autismo. Como siempre, cuanto más leve sea, pues dará problemas más adelante, ¿no? Cuando son más mayores, porque las formas más graves pues son detectadas cuando son pequeñas. O sea, no es que sea que el problema ha aparecido cuando han sido adultos, el problema ha estado ahí desde siempre, pero cuando la exigencia social ha sido tan alta que ya no tiene recursos personales en ese ámbito, es cuando se detectan las dificultades. O sea, no es algo que aparece, sino que a una exigencia mayor es cuando se detecta. Por eso son las formas más leves las que se diagnostican de mayor. Bueno, en esta charla de hoy también queríamos poner encima de la mesa una serie de tópicos que funcionan en torno a las personas con cerebros neurodivergentes. Pues, por ejemplo, una idea que puede existir en la calle es, ¿pero cómo va a tener déficit de atención si está todo el día con los videojuegos? Eso tú más o menos ya lo has expuesto, ¿no? Que tienen diferentes capacidades. Háblanos de esto. Bueno, porque lo que sucede muchas veces es que lo que falla no es la atención en sí, sino la capacidad de regular la atención, que si no hay una estimulación muy alta, una motivación muy alta, sus cerebros no se ponen en marcha, pero no lo hacen queriendo, ¿vale? Entonces sus cerebros se activan cuando hay algo que es estimulante para ellos. Entonces pueden jugar los videojuegos perfectamente, pero luego pues ser incapaces de atender en clase, ¿no? Con mucha menos estimulación o con temas que no son de su interés. Hay una cosa que pasa en los niños con déficit de atención y es que tienen dificultad para esperar a la recompensa. Esperar a la recompensa quiere decir que cuando pues igual tú pues estás leyendo un libro, pues puedes tardar un tiempo hasta llegar al final del libro, pero al final del libro está la parte como más emocionante. O vas al monte y cuando subes arriba del todo es cuando te das cuenta de lo bien que está subir al monte, ¿no? Y los niños con déficit de atención muchas veces necesitan estímulos que sean gratificantes muy en el momento. Entonces, un videojuego es muy estimulante en todo momento. Entonces, justo el videojuego hace falta cero atención porque está todo el tiempo en esa recompensa y no hay, o sea, no hay ningún niño que tenga tanto déficit de atención que no haga caso a los videojuegos. Son muy cortoplacistas Eso al final. es. ¿Cómo están funcionando con el teléfono móvil? Con este torrente de información continua, que me imagino que también va en esa línea de estimularles todo el rato. Mal. Una de las cosas que también a mí me parece es que el tiempo libre de los niños cada vez necesita menos atención. O sea, pues las series se pueden ver todas seguidas, no hay que esperar una semana a otra para verlo, los videojuegos son mantenidos. Los chavales TikTok y los YouTube, que son vídeos súper cortos, como que todo alimenta esa impulsividad, esa estimulación rápida todavía más, ¿no? Sí. Muchas veces no están haciendo solo una cosa, sino que hacen 2 o 3 a la vez, medio mal, pero 3 a la vez. Tienen un montón de pestañas abiertas. ¿Y eso les perjudica? ¿Eso les pone más nerviosos, les altera? No entrenas la atención. O sea, la atención también es algo que se entrena. Igual que cambiamos un poquito, el disléxico viene de base con una dislexia, pero también el que no entrena mucho la lectura no es buen lector, ¿no? Entonces hay que leer para ser un buen lector. Pues la atención también se entrena. Entonces el colegio sigue siendo en blanco y negro y en papel generalmente, y aprenden así, pero todo su tiempo libre desde muy pequeños o sea, la necesidad de atención, bueno, de ellos y de todos nosotros, ¿no? Cada vez hace falta menos atención y estamos perdiendo todos atención de una manera general. Eso sí iba a decir, que no solo este tipo de niños y niñas, sino que nos afecta un poco a todos. Pero ellos son más vulnerables, entonces ellos, como están menos entrenados y además tienen una base biológica que les impide o que les hace más complicada la atención, pues todavía los síntomas son más evidentes. Otro de los tópicos, sobre todo con las personas con autismo, que no tienen sentimientos y que no pueden relacionarse con las personas. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, pues es un tópico, ¿no? Y los autistas, bueno, además que hemos dicho, o sea, no se puede hablar de los autistas de manera general como de ningún niño, ¿no? Hay personas con autismo con unas características clínicas muy, muy diferentes y quizás tienen más dificultad
de entender sus sentimientos y sobre todo de entender los sentimientos de los demás, pero más bien de interpretarlos que no de sentirlos. Exacto. O de notarlos, ¿no? Y entonces, al revés, hay veces niños que lo pasan muy mal o que tienen sentimientos que no saben cómo gestionarlos y que provocan problemas muy importantes a nivel de su conducta. Sí, incluso hay hipersensibilidad. También. Y por eso se desregulan muchas veces, porque ellos a lo mejor no saben, ¿no?, cómo han llegado a ese punto, porque entenderlo, pero hay hipersensibilidad emocional. Otra cosa es, ¿no?, que no puedan verbalizarlo, que no puedan ponerle palabras. ¿A qué te refieres con esa hipersensibilidad emocional? Pues que a veces pues una de las cosas que se ha visto, por ejemplo, pues que son más sensibles a todos los estímulos, ¿no? Y eso también genera, y también son más sensibles pues al tema emocional, al rechazo social, por ejemplo, o incluso a menudo se piensa que no tienen empatía, pero ellos pueden empatizar con una situación de sufrimiento y generarles un sufrimiento terrible que no pueden despegarse de él. Como una hiperempatía a veces tienen, ¿vale? Y pueden incluso detectar, y a veces para ellos mirar a la cara puede ser algo, ¿no?, que les genera también mucha hipersensibilidad. No es que no te quieran mirar porque no, es que para ellos es incómodo. y entonces eso, ¿no? ¿Escucháis mucho eso de que, bueno, es una persona inmadura, ya mejorará o ya madurará? Eso muchísimo, sobre todo un poco lo que comentábamos antes del ámbito educativo. No sé, también quiero decir como Nayara, que igual estamos un poco sesgados porque nosotros vemos lo que nos llega y hay muchas cosas que igual se gestionan de otra manera. Pero pues durante los primeros años, pues padres que se dan cuenta que el niño no sabe leer y pues le está costando aprender a leer. No, cada uno tiene su ritmo, o le cuesta prestar atención, o le cuesta aprender algunos conocimientos generales, y que cada uno tiene su ritmo, y de repente llegan a cuarto, quinto de primaria y es como... y entonces empiezan todas las prisas. ¿Este niño dónde estaba hasta ahora? Porque es que no sabe leer o no sabe... entonces eso, ¿no? Pues cuando las cosas, la detección precoz no tiene intención de estigmatizar, sino detectar tempranamente cuál es el problema, en qué podemos ayudar y cómo hay que adaptar el aprendizaje en ese niño. Por ir finalizando, ¿podemos decir que todos somos neurodivergentes? A mí me gustaría decir, que todos somos diferentes y obviamente, y es verdad que en todos estos trastornos del neurodesarrollo, como ha comentado antes Nayara, es verdad que desde el punto de vista médico siempre vamos a la dificultad, ¿no? A en dónde no llegan. Y los padres también están preocupados por qué es lo que no son capaces de hacer, ¿no? Y en el colegio están preocupados por qué no. Entonces, durante un montón de años reciben este mensaje de no sabes, no puedes, ¿no? Es un poco ese mensaje. Y entonces, ese ver todo el resto, que todos somos floridos y que todos tenemos muchísimas capacidades en las que unos somos buenos en una cosa y menos buenos en otra, y todos somos buenos en unas y buenos en otra. Entonces, todos somos diferentes, todos somos buenos en unas cosas y malos en otras, y si tienes más dificultades en el ámbito académico, en el ámbito emocional en una parte, pues detéctalo pronto para poderlo tratar. Eso es, que al final hay mucha diversidad y no tenemos un perfil que sea bueno para funcionar el mundo. Hay, ¿no?, perfiles muy diferentes y muy válidos. Otra cosa es que tengamos que de alguna forma señalar a aquellos que están teniendo dificultades para que el contexto se adapte a su forma de procesar la información. En los grupos de trabajo, en las empresas, en las sociedades, perfiles muy homogéneos no son productivos. Hace falta que haya perfiles muy diferentes, con perfiles de diferentes maneras de pensar, algunos optimistas, otros menos optimistas, otros más críticos, otros más creativos, otros más valientes, otros más, para que eso funcione, ¿no? Y entonces hay sitio en la sociedad para todos. Claro, hablaríamos entonces ya de diversidad. La riqueza de la diversidad. Que hay una diversidad muy amplia y que eso es lo bonito, ¿no? También. Bueno, hoy queríamos centrarnos en la neurodiversidad. Itxaso Martí, Ainara Sánchez, muchísimas gracias y hasta la próxima. Vale. Nosotros volveremos con más episodios, siempre arrojando luz sobre cuestiones de actualidad con información rigurosa y científica.